¿Qué tal, hermanos? Hoy estamos con una clase más de cómo superar el desánimo. A ver, permítame. Voy a poner la diapositiva. Ajá, ahí está. Cómo superar el desánimo. Primero y segundo de Pedro, ¿no? Hoy vamos a continuar con ello. Y, a ver, vuelvo a ponerme acá. Ahí estoy. Ahí estoy. Perfecto. Entonces, hoy vamos a seguir. Voy a sacar mi... Aquí está, ok. Hoy, bueno, la semana pasada, si se acuerdan, estábamos en el versículo número 11, ahí nos quedamos, ¿sí? Que era donde nos comentaba que era abstengáis de los deseos carnales, ahí se los puse un poquito de lo que era el anterior, y solamente bueno, sabemos que solamente podemos abstenernos de los deseos carnales cuando vivimos como si fuéramos extranjeros o peregrinos en esta tierra, ¿sí? Reconocemos que en este mundo pues no es nuestro hogar y que tenemos que recordar que nuestro hogar, nuestra ciudadanía está en los cielos, ¿sí? La batalla de nuestras almas también Pedro entiende que ese deseo carnal, esa batalla que tenemos contra nuestra alma, nuestros deseos, contra nuestro ser, es la continua lucha de que tiene el cristiano, ¿no? Que significa estar peleando contra los deseos carnales, y la batalla continúa mientras vivamos en estos cuerpos carnales, ¿sí? Manteniendo una nueva manera de vivir entre los gentiles, ¿sí? Vamos a seguir continuando esto. Hoy vamos a ver todo el resto del capítulo 2, ¿sí? Vamos a llegar hasta el capítulo 3. Ahí nos vamos a quedar terminando el 2. En sí, en toda esta parte se dice vivid como siervos de Dios. Así está, es el título que lleva esa parte, ¿no? En la Biblia. Entonces por eso se los puse ahí. Y manteniendo buena nuestra manera de vivir ante los gentiles, ¿sí? Esta es una manera santa de vivir nuestras vidas, ¿sí? Y que mostrar una conducta buena ante las personas que no son creyentes, aquellos que aún no conocen a Dios. Bueno, realmente ahí le está diciendo a los gentiles. Los gentiles, recuerden que eran los que no eran judíos, pero también lo podemos aplicar a los que no son creyentes, ¿sí? Porque eran judíos creyentes de todos modos, ¿sí? Aunque podemos esperar que murmuren de nosotros los malhechores, o las personas que no creen en Cristo, y que nada más lo rechazan, van a murmurar, van a hablar mal de nosotros. Bueno, pero nosotros debemos de ser ese ejemplo para poder llevar la gloria a Dios al ver nuestra buena conducta, ¿no? Nuestra forma de vivir, ¿sí? Aquí, ahí, sí. Pues, recuerden que ellos en ese momento estaban siendo perseguidos. Por ejemplo, Nerón estaba ya enfermo de locura, acababa de ocupar el trono de Roma como el nuevo emperador, ¿sí? El imperio romano se jactaba de tratar con justicia a las personas, sin embargo, pues era como cualquier otro gobierno del mundo, ¿sí? Malo, ¿no? Creo que no hay ninguno bueno, pero bueno, por causa del Señor iban a ser perseguidos, ¿sí? Entonces es por esto que debemos de obedecer a los gobiernos, como los gobiernos tienen autoridad por medio de Dios, ¿sí? Estamos obligados a obedecer, a menos, claro, que nos pidan cosas que estén en contra de la ley de Dios, ¿sí? En contra de Dios. Entonces sí, podemos optar por no hacerlo, ¿no? ¿Sí? Entonces somos mandados a obedecer
a Dios antes que al hombre. ¿Sí se acuerdan? Hechos 4:19. Mas Pedro y Juan respondieron diciendo: juzgad si es justo delante de Dios obedeced a vosotros antes que Dios. Cuando le dijeron al que está, al pobre, ¿no?, que estaba ahí pidiendo limosna, le dicen: nada tenemos, pero lo único que tenemos te lo damos. Levántate y anda, ¿no? O sea, si se acuerdan de eso, ¿no? Ese hecho. Someteos en todo a instituciones humanas, ¿no? Como cristianos deberíamos de ser buenos ciudadanos sometiéndonos al gobierno. Había muchos tipos de grupos judíos en aquella época que eran celosos y incluso actualmente es lo mismo, ¿no? Eran celosos que querían, o más bien no querían reconocer a otro rey más que a Dios, ¿no? Entonces yo nada más obedezco a Dios y nada más, no obedezco a nadie más, ¿no? Y no pagaban impuestos y un montón de cosas que hacían que no era era en contra, en ese momento sí era en contra de las autoridades, ¿sí? Y más que ellos no hacían más caso que a Dios, ¿no? Entonces sí, Pedro está diciendo aquí que se sometieran a todas las autoridades humanas por causa del Señor o a causa del Señor, y ya que se encontraban viviendo bajo la ley romana, tenían que obedecerla, ¿sí? Cuando Pedro, más bien, Pedro también insiste que los gobernantes son por él enviados, o sea, son puestos por Dios, ¿sí? Enviados por Dios. Los gobernantes son enviados por Dios, puestos más bien por Dios, para el castigo de los malhechores, o sea, de las personas de mal corazón, y para reconocer a aquellos que hacen el bien. Es lo que les está diciendo Pedro en ese momento, ¿no? Pedro sabía que nuestra conducta es una manera de defender el Evangelio. Sabe que en aquellos tiempos que nunca habían leído la Biblia, como la tenemos ahorita, ni las cartas que mandaban, leerían a través de la vida de cada una de las personas, ¿no? O sea, de nuestras vidas. Muchas personas actualmente no leen la Biblia, pero pueden ver a través de nuestras vidas. Así que haciendo bien, nosotros hacemos callar a los ignorantes o a las personas ignorantes de la Biblia, de los hombres insensatos, ¿no?, les llama él. En los siguientes versículos somos advertidos acerca de tomar la libertad, ¿no? Ahí en el versículo dicen: no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios, ¿sí? La libertad que tenemos en Jesús como excusa para... No la podemos tomar como excusa para pecar, ¿no?, ni hacer cosas que indebidas. En lugar de eso debemos de usar nuestra libertad en Jesús para demostrar el tipo de amor y respeto de que nos habla Pedro. El creyente en Cristo tiene una libertad que el no cristiano, lo podemos decir así, o el no creyente no tiene. Los creyentes tienen una libertad extraordinaria en el Señor Jesucristo, pero tenemos que recordar, cuidado, que aunque somos libres, somos siervos de Dios, criados. Luego empieza a hablar a los criados y a los que trabajan bajo amos, ¿no? Estad sujetos a todos respecto a vuestros amos. Él mandó a someterse a los amos, no en solo para aquellos que tienen amos como que son buenos o afables, ¿no? O sea, ahí dice, o sea, si son buenos y agradecidos, pero también
a aquellos que son difíciles de soportar, o sea, vamos que no son tan buenos, ¿no? Si nosotros soportamos el sufrimiento de nuestros estándares cristianos, esto es aprobado ante Dios. O sea, debemos de estar sometidos a nuestro líder. Actualmente lo podemos manejar como que debemos de estar sometidos a nuestros jefes, ¿sí? En las empresas. Y también nos hace mención que el obedecer y soportar las situaciones que vamos viviendo del pecado y sobrellevando todo, es el ser castigados por nuestras propias maldades, pues no tiene la gloria de Dios, ¿sí? ¿Por qué? Porque son decisiones que nosotros tomamos y una consecuencia de lo que nosotros hemos hecho mal. Pero cuando somos castigados por hacer lo bueno, bueno, ahí y lo estamos soportando con paciencia, seremos aprobados delante de Dios. El Señor Jesucristo dijo en Mateo, ahí se los puse, en Mateo 5, 11 y 12, dichosos seréis cuando por mi causa os insulten, os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestra esperanza es más grande en los cielos. ¿Sí? Jesús es nuestro ejemplo, ¿sí? Como, bueno, Pedro vuelve a mencionarlo, ¿no? Porque también Cristo padeció por nosotros dejándonos ejemplo, ¿sí? Por eso les digo que Jesús es nuestro ejemplo como alguien que soportó un castigo injusto. Cuando él le maldecían, pues Jesús no maldecía, ¿sí? Porque al contrario, él bendecía, ¿no? Pero en su sufrimiento él se encomendaba al Padre cuando estaba sufriendo, ¿sí? El sufrimiento de Jesús claramente es un ejemplo. Perdón, ahí está, ¿no? Okay, ahí está. El sufrimiento como les decía, el sufrimiento de Jesús claramente es un ejemplo para nosotros, pero es algo mucho más que un ejemplo. También nos llevó él mismo nuestros pecados, ¿no? Él llevó en la cruz, él llevó nuestros pecados como sustituto del pecado y proveyó para nuestra sanación, por cuya herida fuiste sanado, ¿se acuerdan? Entonces él lleva nuestros pecados en la cruz para nuestra salvación, ¿sí? Pero Pedro nos recuerda que Jesús murió en la cruz. Nosotros también estamos muertos a los pecados, ¿sí? Nuestra vida han sido cambiadas, ¿no? Permanentemente por nuestra identificación con Cristo, con nuestro Señor Jesús en la cruz, nuestro Señor Jesucristo en la cruz, ¿sí? Y así como el apóstol Pablo lo describió en Romanos 6, ¿no? Léanlo, es toda una lista ahí de lo que él hizo, ¿no? Pedro cita a Isaías 53:5, ahí se los puse, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Lo cual primordialmente se refiere a ser sanados espiritualmente, ¿no? Pero también incluye ser sanados físicamente. La provisión para nuestra sanación física o espiritual, ¿sí? Es por medio del sufrimiento o las heridas de Jesucristo, ¿sí? El aspecto físico de nuestra sanación se nos ha dado parcialmente ahora, ¿sí? Pero seremos completos en nuestra resurrección. Se me olvida pasar la diapositiva.
Eh, Ahí sigue mencionando, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. ¿Sí? Si no fuera, si no fuéramos por la resistencia y paciencia de Jesús bajo la persecución de los impíos, nosotros también seríamos descarriados, ¿no? Si no fuera por él, pero por medio de su trabajo en nosotros hemos regresado a nuestro pastor y al obispo, ¿no? De nuestras almas, que es Jesucristo. En Isaías 53:6 dice que todos nosotros nos descarriamos como ovejas cuando cada cual se apartó por su camino, mas el Señor cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿Sí? A través de estos versículos vemos como Pedro nos muestra la misericordia y el obedecer lo establecido por Dios, y sigue poniéndonos el ejemplo de Cristo. Lógico, nunca podremos realizar la redención, ¿no?, de Cristo. Eso solo lo hizo Él y nadie más va a poder hacerlo. Pero nuestro ejemplo, nuestra vida hace que los no cristianos vean la luz de Cristo, ¿sí? El amor de Cristo pues nos da la paz y la tranquilidad que nuestra alma necesita. La palabra de Dios es el camino que nos permite salir de muchos de nuestros problemas. Debemos de recordar y aceptar que Cristo nos ama por encima de todos nuestros pecados. Cuando nos hemos entregado a Él, lógicamente, si nosotros estamos apartados de Él, pues si no creemos en Él, ¿de qué nos va a salvar? Si estamos en contra de Él, ¿sí? Si tú te entregas a Él, Él te perdona todos tus pecados. Nos perdona todos nuestros pecados. Y nunca se aparta de nosotros. Aunque nos apartemos de Él, dejará las 99 ovejas e irá por la descarriada. Porque Dios nos ama tanto que envió a su Hijo, ¿sí?, que nos mandó a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree pues no se pierda, sino que tenga vida eterna, ¿sí? Y ¿cómo no nos va a amar, hermanos? ¿Cómo no nos va a amar? ¿Sí? ¿Cómo no nos va a amar si Él murió por nosotros en una cruz? ¿Sí? Y si nosotros nos tiene clavados ahí en sus manos, ¿no? ¿Cómo no nos va a amar si se entregó por nosotros al sufrimiento hasta la muerte, y muerte de cruz? ¿Cómo no nos va a amar? Pensamos que Dios no nos ama, que Dios nos tiene ahí arrombados, ¿no? Como que ya no quiere saber nada de nosotros. ¿Cómo? No, o sea, eso es inconcebible. Si tú eres hijo de Dios, Él te ama siempre, 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 por sobre todo, ¿sí? Por eso debemos de refugiarnos en Él cuando nos encontramos en desánimo. El Señor nos pide que seamos valientes y que juntos venceremos las adversidades. Hoy vemos otro aspecto, vamos a ver otro aspecto del desánimo. Uno de los problemas y que pensamos que es que es un desánimo, ¿sí? Que es algo que normalmente decimos, no, es que estoy muy desanimado y estoy muy decaído, y muchas veces es por cansancio. Muchas veces estamos tan cansados que creemos que cargamos el mundo encima. Estamos agotados. No podemos pensar bien, nos cuesta concentrarnos, incluso estamos irritables y estresados. El dormir y descansar nos permite que nos
deshagamos de esos sentimientos de desánimo, de desconectarnos de todo. Es una forma de permitirnos volver a recuperarnos y salir de ese estado de cansancio casi crónico, que desde que nos paramos ya estamos cansados y muchas veces se confunde con el desánimo y depresión. Y aunque a veces lo tratamos como vitaminas y complementos alimenticios, lo mejor es un buen descanso, ¿sí? Tomarnos, pues a lo mejor no tienes tiempo de tomarte una semana, pero sí un par de días de descanso. Actualmente, con el encierro en casa, pues todo esto se ha incrementado, ¿no? Más no o sea, aunque no produce cansancio a veces, nos hace que nos cansemos más, no solo físicamente, sino psicológicamente, por la falta de la interacción con otras personas. Las personas somos interactivas y necesitamos tener esa interacción, es el estar con otras personas, es necesario, ¿sí? E incluso el estrechar la mano, el abrazar a otra persona, son necesarios para nuestros sentimientos. Sé que a veces es difícil, pero ni modo, te la abrazas con todo cariño, con todo amor, y aunque después te sanitices y todo lo que tú quieras, pero es necesario para no ser humano, para todos, creyentes y no creyentes, es necesario, ¿sí? Aunque parezca que no es así, pero sí, el hombre necesita esa interacción entre las personas, y la falta de ello nos produce un estrés que nos lleva al cansancio físico y psicológico, el cual, sumado al cansancio de que ya tenemos del diario vivir, o sea, de todo lo que hacemos todos los días y todos los días, nos lleva al desánimo emocional y llega hasta la depresión. En serio, el no interactuar con otras personas lleva a la depresión, y muy fuerte, ¿eh? Conozco a varias personas que han tenido depresión muy fuerte debido a eso, a que no habían interactuado con personas. Entonces fue necesario que salieran, que incluso regresaran al trabajo, ¿sí? Físico, ahí físicamente por un tiempo, para poder salir de esa depresión tan fuerte que tenían. El diario vivir nos lleva a tener infinidad de pruebas pequeñas y grandes, las cuales debemos sobrellevar y, tomados de la mano de Dios, salir victoriosos. Pero no siempre es así. El mismo cansancio nos impide tomar decisiones adecuadas. No nos permite ver a futuro. Nos nubla la visión y solo vemos lo malo de las cosas. Nos sume en el pesimismo, el pensamiento negativo, ¿sí? Pesimismo. Y a veces esas decisiones nos pueden marcar para toda la vida. ¿Sí? Nos puede marcar para toda la vida. ¿Cuántas veces no hemos dicho o decidido cosas de las cuales después nos hemos arrepentido? Por eso escuchamos el dicho ese, ¿no? De lo consultaré con la almohada. Pues realmente con la mente despejada y descansada podemos tomar decisiones buenas o mejores, ¿eh? Así que, hermanos, debemos descansar por lo menos un día a la semana. Un día a la semana. Dios nos lo dice. Si se acuerdan, en Éxodo 34, 21, dice: 6 días trabajarás, pero el séptimo día descansarás. Aun si debieras arar o segar, descansarás. Si tu día de descanso que te dan en el trabajo es domingo, descansa el domingo. Si es sábado, descansa el sábado. Si es lunes, descansa el lunes. El día que te den de descanso, descánsalo, ¿sí? Tal vez no le demos importancia, pero eso puede repercutirnos en nuestra salud. Y recordemos
que somos ejemplo ante el mundo. Somos la luz del mundo, y no debajo de la mesa, sino encima de la mesa. Que Dios los bendiga, hermanos, y nos estamos viendo la próxima semana. Cuídense mucho y descansen por lo menos un día, ¿no? Por lo menos un día a la semana. Que Dios les bendiga. Hasta luego.